Buenas tardes, hermanos. Vamos a iniciar. Gracias por estar con nosotros en este tiempo en el estudio. Hermanos, hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es cuidar nuestra boca de hablar lo malo. Entonces recuerde que es uno de los problemas que existen en cada uno de nosotros. Aún déjeme decirlo, hermanos, en la vida de cada cristiano, a veces no podemos evitar, ¿verdad? Que se nos salgan de nuestra boca cosas que no debemos. Entonces, yo creo, mis hermanos, que la única manera, ¿verdad? Alguien me lo explicó de esta manera, que la única manera que nosotros podemos controlar nuestra boca o nuestro mal hablar es solamente a través del Espíritu Santo. Entonces, eso es muy importante en la vida de cada cristiano y lo digo de esta manera porque yo creo que es con lo que muchos de nosotros batallamos, ¿no? Entonces, recuerde que durante el día, ¿verdad? En el trabajo, donde quiera que nosotros nos movemos, muchas veces somos provocados para caer, hermanos, en una palabra obscena o una mala palabra. Y recuerde, no estoy diciendo que lo debemos hacer, estoy diciendo que muchas veces quizás somos tentados para hacer eso. Pero hermanos, la Biblia no nos recomienda que hagamos eso como cristianos. Por eso dije que solamente el Espíritu Santo nos puede controlar acerca de nuestro hablar, en verdad, en cuanto a lo malo. Entonces recuerde, cuida tu boca de hablar lo malo. Y he dicho, es uno de los problemas en cada uno de nosotros, hermanos. Y Eclesiastés 10, hermanos, 12 dice de esta manera. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. ¿Sí? Entonces voy a repetir, ponga mucha atención. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan, dice, su propia ruina. Entonces, cuando habla de Eclesiastés acerca de que nuestra boca, hermano, nos puede llevar a una ruina, recuerde que mucha gente se arrepiente después de haber dicho algo en contra de alguien o haber dicho algo que no debía. Entonces, recuerde que nuestra boca, hermanos, nos puede llevar tanto para bien como para mal también. Ahora, déjeme decirle, encontré un dicho, hermanos, que a la letra dice así: boca de verdades, 100 enemistades, ¿sí? Y entonces, mire lo que dice otro: boca de verdades, temida en todas partes. Entonces, recuerde que nuestra boca, hermanos, uy, cuidado. Entonces, boca que no habla, Dios no la oye, ¿verdad? También dice un dicho, pero déjeme decirle, en una ocasión escuché hablar mal, ¿verdad? A alguien que tenía una boca pero mala, pero muy mal, vamos a decirlo así. Y alguien le dijo, con esa boca comes. Yo no sé, ¿verdad? Si usted ha oído a alguien que le dicen así, pero esta persona le dijo a la otra, le dijo, con esa boca comes. Por todas las barbaridades, déjeme decir lo que esta persona estaba diciendo. Acuérdese que de la abundancia del corazón, dice la Biblia, habla la boca. Entonces, de lo que hay en nuestro corazón es lo que nosotros vamos a expresar. Entonces, recuerde, Dios nos hizo una boca y dos oídos para que escuchemos más de lo que hablamos. Entonces recuerde, Dios nos hizo una boca y dos oídos para poder escuchar más. Ahora imagínate si tuviéramos, hermanos, o si tuviéramos dos bocas, ¿verdad? Uy, qué tremendo sería, ¿no? Entonces, ¿hasta qué problema tal vez llegaríamos? Pero recuerdo que antes, ¿verdad? Cuando alguien tenía un mal hablar, ¿verdad? Le decían, ese hombre echa sapos y culebras por la boca, ¿verdad? Echa muchos animales por la boca porque tenía, hermano, recuerde, un mal hablar. Y yo recuerdo mucho esas palabras, ¿verdad? Que decían que cuando alguien decía muchas malas palabras, ¿verdad? Decían, ese hasta serpientes le sale. ¿No es cierto? Entonces espero que en la vida de nosotros como cristianos, ¿verdad? No suceda eso. Entonces, aunque nadie estamos exentos, déjeme decirlo, pero debemos de tener cuidado y, como dije al principio, tener la dirección del Espíritu Santo para no caer en esto. Ahora, ¿cuántos han oído esto que hemos hablado, no? Entonces, recuerde,
la boca, hermanos, que dentro de nosotros es un gran peligro si nosotros no la usamos correctamente, ¿sí? Entonces, recuerde, debemos usar nuestra boca correctamente. Estoy hablando de nosotros como cristianos, ¿verdad? Y si alguien me oye, ¿verdad? Y tal vez no es cristiano, no lo sé, pero también debe de entender lo que la Biblia dice acerca de esto. La verdad es que muchas veces, hermanos, decimos cosas que después nos arrepentimos, sobre todo cuando hay enojo, cuando hay pleito, cuando hay enojo, hermanos, decimos cosas que muchas veces no sentimos, pero las decimos para ofender a otra persona. Entonces, recuerde que tenemos que tener cuidado con nuestra boca. Entonces, hay muchas palabras que ofenden y muchas veces, aunque no las sintamos o las sentamos, son cosas que no debemos de decir. O a veces, ¿verdad? Nos comprometemos y luego nos hacemos para atrás porque nos dejamos llevar, hermanos, por el momento de la emoción y luego vemos que no podemos. Entonces, a veces decimos y nos comprometemos con nuestra boca y a veces, híjole, ¿para qué dije esto? ¿Por qué lo hice? ¿Verdad? Entonces, no voy a poder. Entonces tenemos que tener cuidado cuando decimos algo, ¿verdad? Alguien dijo en una ocasión, mis hermanos, que cuando nosotros hablamos debemos pensar dos veces las cosas. La verdad es que hasta dónde nos puede llevar, mis hermanos, nuestra boca con las palabras que nosotros decimos. Entonces recordemos, hermanos, que hay un dicho por ahí que dice que el pez por su boca muere, ¿sí? Entonces hay palabras que decimos y tal vez esa palabra nos puede llevar a una trampa, nos puede llevar a algo que se puede venir después en contra de nosotros. Recuerde esto, el pez por su boca muere, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Acuérdense que estamos hablando de la boca. Yo creo que debemos analizar, hermanos, nuestra boca. Alguien dijo, piensa antes de hablar, piénsalo dos veces. Hay personas que pueden, hermanos, prometer cosas, ¿verdad? Que ellos mismos saben que no pueden cumplir, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo he dicho? Perdón. ¿Cuántas veces hemos dicho, hermanos, que nos comprometemos y luego decimos no podemos con el compromiso? Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Entonces, y hermanos, hay personas que pueden, déjenme decirlo de esta manera, con su propia boca pueden prometer, ¿verdad? Y me río porque dicen, te prometo la luna, las estrellas, el mar, y como alguien dijo, ¿por qué lo prometen si ni siquiera son de ellos, ¿no? Entonces, a la boca puede llevarnos aún más allá, ¿verdad? A una ilusión más adelante, más lejos, sin saber que esa no es la realidad. Entonces nuestra boca nos puede llevar hasta allá, mis hermanos. Pero peor es el que se las cree, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener mucho cuidado al prometer las cosas con nuestra boca, mis hermanos. Recuerde que la boca tiene un gran poder, porque no solo es para hablar, hermanos, sino también la boca puede servir para destruir personas, puede destruir familias, puede destruir, mis hermanos, grupos, puede destruir amigos y por qué no decirlo también, la boca, hermanos, puede destruir hasta una iglesia. Entonces, como cristianos tenemos que tener mucho cuidado con esto. Ahora, déjeme decirlo lo que la Biblia dice, hermanos, acerca de esto. Por ejemplo, en Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, ¿sí? Y el que la ama comerá de sus frutos, ¿verdad? Hablando en cuanto a la lengua, mis hermanos. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, mis hermanos, lo que estamos viendo es acerca de dónde nos puede llevar nuestras propias palabras, cuando pueden ser de bendición o pueden ser unas palabras hirientes, vamos a decirlo de esta manera. Una de las cosas, mis hermanos, es que Efesios 4:29 dice, ¿verdad? Porque estamos hablando lo que la Biblia dice.
Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar, dice, gracia a los oyentes. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, dice, tendrá calamidad. Y alguien lo dijo de esta manera, mis hermanos. Yo me recuerdo hace muchos años que alguien dijo que la persona que habla mucho, mis hermanos, en una palabra puede cometer un error. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque recuerde que las palabras pueden bendecir, pero también pueden destruir, mis hermanos, ¿verdad? Y Proverbios 17:28 dice, aunque el necio cuando calla, dice, es contado por sabio. El que cierra sus labios, dice, es entendido. Proverbios 17:28. Y Mateo 12:36 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta, dice, en el día del juicio. Mateo 12:36. Entonces recuerde que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio. Eso es lo que la Biblia dice, hermanos. Hemos visto ya los versículos, ¿verdad? En cuanto a lo que habla acerca de nuestro hablar, de cuidar nuestra boca. Y déjeme decirle, Jesús sabía, hermanos, cuándo hablar y cuándo no. No es cierto que muchas veces cuando lo acusaban, cuando le trajeron a aquella mujer, ¿verdad? Sorprendida en el adulterio, recuerde que en muchas ocasiones Jesús, hermanos, delante de los sacerdotes y de los líderes religiosos y todos aquellos hermanos que le acusaban, recuerde que Jesús nomás los oía hablar, pero él no decía nada. Entonces él sabía cuándo hablar y cuándo no. Entonces yo creo que es una de las cosas que cada uno de nosotros debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Poner más oído que poner más lengua, vamos a decirlo de esta manera. Ahora déjenme decirle, mis hermanos, una de las cosas que dice Proverbios 8:13, dice, quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso, dice Proverbios 8:13, mis hermanos. Y de la misma boca salen bendición y maldición. No es correcto, hermanos míos, que estas cosas sigan ocurriendo, dice de esta manera en Santiago 3:10. Y ahora déjeme decirle lo que tomé de un artículo, hermanos, que habla en cuanto a lo que es el lenguaje hiriente, vamos a decirlo así, porque existe el lenguaje hiriente, ¿no? Hay personas que, no sé si decirlo de esta manera, mis hermanos, pero hay personas que dicen unas palabras y a veces no se están dando cuenta quizás de que están ofendiendo a otra persona. Entonces recuerde que en nuestro diario hablar puede haber también un lenguaje hiriente para otra persona. Y esto lo tomé, hermanos, del artículo, el punto de vista bíblico, y se titula Evitemos el lenguaje hiriente. Y mire lo que dice, hermanos. Y empieza con Santiago 3:10. De la misma boca salen bendición y maldición. No es correcto, hermanos míos, que estas cosas sigan ocurriendo, dice de esta manera, ¿verdad? Y entonces estamos viendo acerca de lenguaje hiriente. Ahora, el habla, ¿verdad? El habla es una característica excepcional que nos distingue de los animales. Pero lamentablemente algunas personas utilizan mal este don. Los insultos, las blasfemias, las vulgaridades, las obscenidades, a menudo, ¿verdad?, duelen más que las agresiones físicas. Existe el que habla irreflexiblemente, ¿verdad?, sin pensar, como las que lo usan, ¿verdad?, esas palabras como una espada para herir. Entonces, y esto lo dice, hermanos, Proverbios 12:18. Entonces recuerde, y alguien lo dijo de esta manera, dijo, recuerden que las palabras a veces duelen más que los golpes, porque los golpes en unos días se quitan, pero las palabras hieren para siempre, y muchas veces las palabras hieren para toda la vida. Entonces debemos de tener cuidado, mis hermanos, con un lenguaje
como dije, hiriente, mis hermanos. Ahora, podemos tener un lenguaje obsceno. No es un fenómeno reciente esto, mis hermanos, ya que en el tiempo del apóstol Pablo también existía esto, el lenguaje obsceno. Ya no es el lenguaje hiriente, sino el lenguaje obsceno. Yo recuerdo que una vez nuestro pastor dijo que no le gustaba cuando alguien hacía chistes, aún déjeme decirlo, en cuanto a Jesús, ¿verdad? Porque había muchas personas que en un tiempo, ¿verdad?, empezaron a decir muchos chistes acerca de Jesús. Y con esto, hermanos, yo creo que con esto no se juega. El Señor Jesús es algo muy serio en la vida de nosotros, entonces ni siquiera debemos de reírnos en cuanto a eso. Pero en cuanto al lenguaje obsceno, ¿verdad, hermanos? Recuerde que no es un fenómeno o es algo reciente, sino ya existía. El lenguaje obsceno no es un fenómeno reciente. Les sorprendería saber que en tiempos apostólicos, hace casi 2000 años, también se utilizaba, por ejemplo, para hacer que algunos miembros de la congregación de Colosas preferían indecencias cuando se enojaban, o decían indecencias cuando se enojaban. Tal vez lo hicieran para atacar o herir a otros intencionalmente, o para desquitarse, hermanos, quizás de un coraje. Del mismo modo, muchas personas de la actualidad emplean palabras obscenas cuando tienen arranques de ira. De ahí que la carta del apóstol Pablo a los colosenses, ¿verdad?, siga siendo pertinente hoy. El apóstol les aconsejó de esta manera: deséchenlas todas de ustedes, ira, cólera, maldad, habla injuriosa y habla obscena de su boca, según lo que dice Colosenses 3:8. Por tanto, es evidente que se exhorta a los cristianos, dice, a evitar tanto los arrebatos de ira como el lenguaje obsceno, que a menudo, muchas veces, dice, nos acompaña y que no debe de estar sucediendo en nuestra vida. Recuerde que, hermanos, nosotros no debemos decir estas cosas, aun cuando tengamos un arranque de cólera o de ira. Y aquí, ¿verdad?, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosa, ¿verdad?, que deben desechar todas estas cosas, empezando por la ira, la cólera y la maldad. Entonces, mis hermanos, a veces caemos, déjeme decirle, lamentablemente, a veces nosotros caemos como un pajarito en una trampa. ¿Nunca he puesto una trampa para un pajarito? Yo recuerdo que cuando éramos jóvenes hacíamos esto, ¿no? Y era muy fácil poner por ahí un canasto y poquito maíz adentro, sorgo, trigo, y luego estirar, ¿verdad?, un hilo con un palito, y caía la canasta y se atrapaba el pajarito. Muchas veces, hermanos, es muy fácil para el cristiano caer en esto, ¿verdad? Entonces caemos en este tipo de trampa en cuanto al lenguaje bajo, al lenguaje ofensivo, al lenguaje vulgar, porque, ¿verdad?, a veces oímos a cristianos decir malas palabras, y a veces, hermanos, nos sentimos, pero no decimos nada. Entonces, ¿por qué? Porque aún el apóstol Pablo, ¿verdad?, llegó a decir en una ocasión que el que crea estar fuerte, mire que no caiga. Entonces no podemos ir y herir a un hermano o criticarlo, no, todo lo contrario. Yo creo que lo mejor es orar por él para que él pueda cambiar este tipo de lenguaje, mis hermanos, recuerde. Y yo creo que Dios tiene el poder para cambiar el coraje, la ira. Dios tiene el poder, hermanos, para cambiar este tipo de vocabulario dentro de la vida de un cristiano. Ahora bien, la Biblia no guarda silencio al respecto. El apóstol Pablo escribió a los cristianos de Éfeso, donde les dice que la fornicación y la inmundicia de toda clase o avidez ni siquiera se menciona entre ustedes, tal como es propio de personas santas. Tampoco comportamiento vergonzoso, ni habla necia, ni bromear obsceno, cosas, dice, que no son decorosas, según Efesios 5, 3 y 4. Así pues, no cabe duda de que las obscenidades, sin importar que se pretendan con ellas, ofenden a Dios, son moralmente inaceptables y sin duda entran dentro de lo que se considera un lenguaje también hiriente, ¿verdad? Entonces recuerden, mis hermanos, que esto es lo que está hablando el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 3 al 4, mis hermanos. Ahora,
Palabras duras que desagradan a Dios. Recuerde que estamos hablando de nuestra boca, ¿no? Que debemos de tener cuidado con nuestra boca. Santiago 3, hermanos, en el versículo 2 dice, porque todos tropezamos muchas veces. El que nunca tropieza con sus palabras es perfecta o es perfecto y capaz de refrenar también, dice, todo su cuerpo, porque todos tropezamos muchas veces, el que nunca tropieza con sus palabras, dice, es perfecto. Y cuando estamos viendo a esto, hermanos, yo me acuerdo, ¿verdad?, de que dentro de la gente en realidad hay mucho insulto, mucho sarcasmo, mucha burla, mucha crítica, muchas cosas de estas que pueden herir profundamente, mis hermanos. Sin embargo, hermanos, los cristianos verdaderos, ¿verdad? Nunca debemos adoptar una actitud indiferente en lo que al lenguaje se refiere. La Biblia indica claramente que Dios, hermanos, desaprueba todo tipo de lenguaje o de habla hiriente. Entonces recuerde que esto no está bien, ¿verdad? Por ejemplo, en el segundo libro de los Reyes, y esta es una historia que me llamó mucho la atención a mí, déjeme decirle por qué. Y ponga mucha atención porque muchas veces cuando hablamos de ofensas, de palabras obscenas o palabras hirientes, muchas veces nosotros, mis hermanos, pensamos en personas adultas, pero el ejemplo que aquí trae es de niños. Y a eso es por lo cual me llamó mucha la atención. Entonces, déjeme decirle, ¿puede Dios castigar a un joven? ¿Puede quizás castigar a un niño, ¿verdad? No estoy diciendo un infante, porque no me vaya a malentender, estoy diciendo quizás un niño que ya sabe lo que es el bien y el mal. Por ejemplo, en el segundo libro de los Reyes cuenta que un grupo de niños agredieron verbalmente al profeta Eliseo. El relato narra que estos, dice, empezaron a mofarse de él, ¿sí? Y siguieron diciéndole, sube calvo, ahora bien, Jehová, quien podía leer sus corazones y ver su intención maliciosa, se tomó muy en serio estos insultos en contra del profeta, por lo que hizo que 42 muchachitos, mire la cantidad, 42 muchachitos murieran, hermanos, a causa de mofarse del profeta. Por eso muchas veces dicen que nosotros debemos de respetar mucho, hermanos, a los líderes de nuestro Dios. Entonces este pasaje se encuentra en Segunda de Reyes, en el capítulo 2, en el versículo 23 al 24, donde encontramos este ejemplo de estos niños, estos 42 niños que murieron, hermanos, por haberse mofado de el profeta Elías. Entonces hay otro, hermano, hay otro que dice, desde ahí se fue hacia Betel, ¿verdad? Mientras iba subiendo por el camino, dice este pasaje que leímos de los niños, dice, unos niños que salieron de la ciudad empezaron a burlarse de él y a decirle, calvo, sube. Dice, finalmente él se dio la vuelta, los miró y los maldijo en el nombre de Jehová. Entonces dos osas, ¿verdad? Dos osas salieron del bosque y despedazaron a 42 de los niños. Y dice, él siguió yendo de allí al monte Carmelo y después, dice, volvió a Samaria. Y lo que quiero dar a entender con esto, mis hermanos, es que pues Dios toma en cuenta todas las palabras. Por eso es que yo estoy diciendo, mis hermanos, que la Biblia nos enseña que debemos de cuidar nuestra boca. Por eso ahora tengo otro ejemplo aquí que dice, ¿verdad?, de los israelitas, quienes continuamente estuvieron burlándose de los mensajeros del Dios verdadero y despreciaron sus palabras y mofándose de sus profetas hasta que la furia de Jehová subió contra su pueblo hasta que no hubo curación, ¿verdad? Se encuentra en Segunda de Crónicas 36:16. Aunque la furia de Dios se debió principalmente al proceder idolátrico y desobediente del pueblo, es interesante notar que la Biblia menciona específicamente los ataques verbales que sufrieron los profetas de Dios, lo cual subraya que él desaprueba por completo, dice,
tal conducta, mis hermanos. Entonces recuerden, estamos hablando acerca de lo que es el hablar y cómo debemos de cuidar hablar, porque recuerde que hay palabras hirientes también que salen de nuestra boca. Por consiguiente, la Biblia, hermanos, insta a los cristianos a no criticar severamente a un hombre mayor, y esto lo encontramos en Timoteo 5:1. Sería útil tener presente este principio siempre que tratemos con otras personas. Las Escrituras nos animan a no hablar perjudicialmente de nadie, a no ser belicosos, a ser razonables y a desplegar toda apacibilidad para con todos los hombres, según lo que dice, hermanos, también Tito 3:2. Y mis hermanos, Tito 3:2 dice de esta manera: que no hablen mal de nadie, que no sean conflictivos, que sean razonables y que siempre sean apacibles con todos los hombres. Ahora, recuerde, nosotros debemos de refrenar, hermanos, nuestros labios. A veces puede ser difícil resistir el impulso de insultar a alguien al sentirse ofendido. Una persona tal vez crea que tiene motivos justificados para hablar al ofensor con dureza y crueldad o para criticarlo a sus espaldas. No obstante, los cristianos, dice, contenemos dicho impulso, según lo que dice Proverbios 10:19, donde dice que señala: en la abundancia de palabras no debe de haber transgresión, pero el que tiene refrenados sus labios está actuando, dice, discretamente. Entonces, acuérdense que estas son, lo que acabamos de hablar, son que debemos de refrenar nuestros labios. Y también otra de las cosas que habla, de verdad, este tema es que hay palabras que curan, ¿verdad? Y yo con esto quiero terminar. Palabras que curan, palabras que sanan, palabras, vamos a decirlo de esta manera, mis hermanos, palabras que consuelan a un ser herido, ¿verdad? Una persona lastimada, ¿verdad? Por la vida. Hay palabras, hermanos, que curan y que consuelan. Perdón, mis hermanos, mi salud no está muy bien, pero déjenme decirle, palabras que curan para terminar, mis hermanos. La siguiente exhortación bíblica, ¿verdad? Dice de esta manera, hermanos, en Romanos 12:17-19, no devuelvan mal por mal a nadie. Dice: provean cosas excelentes a vista de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, sean pacíficos con todos los hombres. No se vengan, amados, sino cédanle lugar a la ira, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice Jehová, según lo que dice, hermanos, Romanos 17-19. Es interesante, mis hermanos, recordar que hasta el tono y el volumen de la voz pueden hacer que nuestras palabras, ¿verdad?, resulten hirientes. Déjeme decirle, el comentarista dice que, mis hermanos, que hay personas que hablan fuerte y con eso muchas veces hay personas que se ofenden, ¿no? O también el tono que usan para hablar a veces también ofenden a las personas. Entonces, yo sé, usted puede pensar y decir que puede ser que tengan un corazón muy sensible o algo así, pero no se trata de eso. A veces, mis hermanos, y sí se ha experimentado esto, a veces hay que tener cuidado con el tono del habla y aún el volumen del habla, porque puede sonar, mis hermanos, como un mandato, o puede sonar como algo, como dije anteriormente, palabras hirientes, aunque no lo sean. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestra forma de hablar. Ahora, mis hermanos, dice el comentarista, no es raro que los cónyuges se ofendan mutuamente intercambiando gritos. Y con frecuencia muchos padres levantan las voces a sus hijos. Sin embargo, nosotros no debemos de gritar para expresar, dicen, nuestros sentimientos. En la Biblia nos aconseja: quítese toda amargura, malicia, cólera e ira,
y gritería y habla injuriosa, según lo que dice Efesios 4:31. Las escrituras también indican, mis hermanos, que el esclavo del Señor no tiene necesidad de pelear, sino de ser amable, dice, para con todos, según lo que dice segunda de Timoteo 2:24, mis hermanos. Y con esto quiero yo terminar, mis hermanos. Recuerde que la palabra de Dios principalmente nos invita, ¿verdad?, que nosotros refrenemos nuestra lengua, refrenemos nuestra boca, que no ofendamos a nadie. Todo lo contrario, que debemos de ser bondadosos para con ellos. Recuerde que estamos representando a nuestro Dios. Entonces, yo sé, como dije al principio, hay momentos en que en nuestra vida, ¿verdad?, entra el coraje, la ira, pero debemos de tener cuidado con esto, mis hermanos. Entonces, este es el consejo bíblico. Recuerde esto, es un consejo bíblico para cada uno de nosotros que nos puede ayudar en nuestro diario vivir. Sí, aún si estamos teniendo este tipo de problema de tener un carácter muy fuerte, entonces debemos de tener cuidado con esto. Recuerde que la gente lo primero que dice, mira, y son cristianos, ¿sí? Entonces recuerde esto, mis hermanos, no demos lugar al diablo, entonces no demos lugar a la gente tampoco de que ellos puedan criticarnos de esta manera. Tratemos de tener, mis hermanos, como decía el apóstol, mansedumbre, templanza. Entonces eso es lo que debe de haber en nuestra vida. Entonces espero que este estudio, hermanos, nos haya ayudado. También me incluyo yo, ¿verdad? Porque yo también he sido de un carácter fuerte, aunque yo reconozco que Dios ha cambiado mucho mi vida y yo creo que la va transformando, y espero que la vida de usted también sea transformada en la mano de nuestro Dios, ¿verdad? A través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar y despedirnos y luego veremos los anuncios. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias, Señor, por el estudio de tu palabra. Rogamos que tú nos bendigas a través de ella y que, Padre, en el diario vivir nosotros podamos, Padre, recordar tus palabras que hemos estudiado en esta tarde, Señor, lo que dice tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos has dicho en este día. Alabamos tu nombre y gracias te damos por todas las cosas y oramos a ti en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Recuerden que cada miércoles nosotros decimos, ¿verdad?, que nos vemos a la próxima o el próximo miércoles, y siempre mencionamos si es la voluntad de nuestro Dios. Entonces, cuídense, hermanos, y que el amor de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga y nos vemos a la próxima si es la voluntad de nuestro Dios. Yo te buscaba y tu amor me encontró. Siempre estuviste junto a mí, tú me guiaste hasta tu corazón. Ahora pertenezco a ti, mis ojos abriste, tu vida me diste, me sostendrás, tu amor no fallará. Sé que estás aquí, vienes con tu amor todo lugar, y yo creo en ti, Dios me aferro a ti, no te soltaré pues tú no fallarás, quiero más de ti, no cambiarás, tu amor no fallará, no me fallas. Me escuchas al orar, yo sé que de mi lado estás, pintas los cielos de gloria y majestad, por siempre yo te seguiré, mis ojos abriste, tu vida me dice, me sostendrás, tu amor no fallará, sé que estás aquí, vienes con tu amor todo lugar, y yo creo en ti, Dios me aferro a ti, no te soltaré pues tú no fallarás, quiero más de ti, no cambiarás, tu amor no fallará.
te soltaré, pues tú no fallarás. Quiero más de ti, no cambiarás. Tu amor